Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, voy a conversar con Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fedecámara, y se ocupa del sector turismo en Caracas, en las regiones de este país. Pero aquí estoy leyendo algo que me está llamando la atención. El Bitcoin se presenta como una opción para la economía venezolana. Se está hablando mucho de esa moneda. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Bitcoin? De que nada, buenos días. Una criptomoneda. Ajá. Una moneda que es una moneda virtual, que bueno, ha venido ganando terreno en las plataformas de inversión. Y bueno, ante el cerco de la imposibilidad de poder adquirir divisas de una manera legal en este país, porque bueno, ya tenemos ya 14 años de control de cambio, bueno, los venezolanos y la empresa venezolana ha acudido un poco a estos mercados alternativos, ¿no? Que bueno, todavía no tienen regulación alguna en Venezuela. Pero tú me quieres decir que aquí hay empresarios negociando con Bitcoin, Sí, claro. ¿sí? Hay gente respaldando ¿Qué sus hacen? ahorros en Bitcoin. Bueno, prácticamente, Importan. no, compras, o sea, compras Bitcoin como una moneda, como una posibilidad de ahorro dentro del abanico de la cesta de ¿Y quién monedas. te vende el Bitcoin? ¿Quién te responde por el Bitcoin? Bueno, eso tienen plataformas que están respaldadas en la bolsa de valores, es una moneda que se cotiza en el mercado internacional, pero bueno, es una criptomoneda, digamos, no está dentro de la cesta tradicional del dólar, del euro, no está regulada por lo que debería ser lo tradicional del sistema de intercambio de divisas, ¿no? Digo sin entender nada de Bitcoin. El mundo de Internet ha generado, son situaciones disruptivas, como así hoy Bueno, tenemos... no lo hace. Vamos a preguntar, porque la gente también quiere Sí, saber. Resulta que tú quieres comprar algo en Estados Unidos o en Cuba, correcto. y no tienes dólares, y quieres usar el mecanismo de Bitcoin. ¿Qué haces? Accedes a las plataformas que venden el Bitcoin, lo ¿Y adquieres con qué y le pagas comercializas. tú? Bueno, hay algunas plataformas que hoy aceptan bolívares. Vamos a hablar del turismo. ¿Cómo están los hoteles ahorita? Bueno, lamentablemente el turismo por su transversalidad no escapa de la situación que vive Venezuela. A ver, si tú tienes una interconectividad que ha venido menguada en los últimos años de 32 líneas internacionales, hoy apenas quedan 11. Tenemos eso con respecto al turismo internacional, con respecto al turismo nacional. Hoy tenemos más de la mitad de la flota venezolana en tierra, comenzando por la flota de Conviasa, que bueno, ha generado todos los problemas que ha generado. Conviasa no está operando. Sí está operando, pero está operando en unas condiciones que no serían las ideales, o por lo menos no las que prometieron hace ya más de 10 años cuando fue fundada, y hoy en día ha costado 3 veces más de lo que hubiese costado reflotar la antigua Viasa, que tenía 28 rutas internacionales, que tenía interconectividad en todo el país. Ayer, por ejemplo, la semana pasada, por ejemplo, terminamos nuestro primer directorio de Fedecámara en las regiones, luego de 73 años. Nos fuimos a Portuguesa y la realidad es que todo el mundo tuvo que ir en carro porque ya en Acarigua no llega ninguna línea aérea comercial, ni siquiera las del gobierno. Entonces, bueno, el turismo, hoy, si consideramos la gastronomía como parte del turismo, bueno, todos sabemos la problemática de producción de alimentos, la escasez de producción de alimentos, o sea, la inseguridad que hoy, luego de 20 planes del sector público, 20 planes de seguridad, todavía no ha logrado meter en el cerco a la delincuencia y, bueno, y eso afecta al turismo, ¿no? Entonces, como te decía, por su transversalidad es complejo. Y luego, los países exitosos en materia turística no solo es porque reciben turistas internacionales, sino porque sus ciudadanos viajan dentro del país. La realidad es que hoy con el poder adquisitivo que tiene el Bolívar, con los salarios y el poder adquisitivo del salario del venezolano, la gente difícilmente puede pensar en el proceso de ahorro para hacer vacaciones. La gente lo que está es subsistiendo a buscar comida y medicinas, ¿no? Tú me dices que no hay ni turismo internacional ni turismo nacional, ni puedes viajar hacia afuera ni hacia adentro. Con lo cual, correcto, hay muy poca posibilidad de recibir turistas extranjeros, hay muy pocas posibilidades hoy de venezolanos viajar al ¿Y extranjero. cómo viven los estados turísticos? Por ejemplo, Nueva Esparta. Bueno, viven con una ocupación que se les vino abajo y los hoteles no llegan en una ocupación acumulada, es decir, cuando tú sumas
temporadas bajas con temporadas altas, divide, no te da más del 30-40% de ocupación. Eso es prácticamente subsistencia hoy, pero además de eso, tú nombras una región que es nuestro ícono bandera en términos turísticos. Hoy los hoteles del estado de Nueva Esparta les siguen obligando a autogenerar su electricidad en algunos casos, durante 9 horas. Yo tenía entendido, y creo que el país tenía entendido, que el problema de electricidad era el fenómeno del Niño. Bueno, ya el Guri está tan lleno está que se desbordó hace un par de semanas atrás. ¿Y por qué no hay electricidad en algunas zonas del país? Esto de energía dice que es sabotaje. Ah, bueno, siempre son esas excusas de lo más seguro es de quién sabe, ¿no? Siempre hay una excusa para culpar a un tercero por la ineficiencia. En todo caso, lo que no es menos cierto es que eso afecta a una actividad que ha sido desde la crisis financiera del 2008, en la bolsa de valores, en Wall Street, la única actividad que a nivel mundial ha crecido de manera sostenida. Hoy la región, hoy tenemos Costa Rica, por ejemplo. Hablemos de un ejemplo no Me vas a hablar de Costa Rica en la próxima parte. Correcto. Estás viendo Regiones. Bueno, tú ibas a hablar de Costa Rica, pero además de Costa Rica quiero que me hables de los otros estados turísticos del país. Sí, para hacer un comparativo, Costa Rica, por ejemplo, tiene en una semana 1.030, casi 1.100 vuelos internacionales que cubren rutas internacionales. Eso es lo que se hace en Venezuela en 2 meses y medio. Costa Rica, un país de 5 millones de habitantes, le ingresaron casi 3 millones de turistas extranjeros. Sin duda alguna, ya ha habido una política de desarrollo hacia una actividad y, por supuesto, cuando tú ves esa proporción, es 0.5 empleos generados al año por turista. O sea, hay una estabilidad para la ciudadanía a través de una actividad productiva como lo es el turismo. Eso hoy en Venezuela no ocurre. Y el resto del país no se escapa de lo que ocurre. ¿Cuántos vuelos internacionales hay aquí en Venezuela? Aquí en Venezuela estamos alrededor de 60.000, la oferta es de 60.000 sillas, que se vino abajo a 20.000 sillas, eso pudiéramos estar hablando de unos 300 vuelos mensuales internacionales. Pero además la caída de los vuelos nacionales, que más del 50% de las rutas hoy no existen. Aeropostal cerró, ¿no? Aeropostal cerró. Te invito a que intentes ir a Cumaná, por ejemplo, un estado del estado Sucre con unas bondades naturales. Bueno, hay un solo vuelo a la semana para ir a Cumaná. Falcón no hay vuelo. Para Falcón hay vuelos, pero muy poco. Barquisimeto tiene un solo vuelo diario. O sea, ya empezamos Maracaibo. a ver. Maracaibo se redujo con una que era casi un puente aéreo, es decir, tú podías volar cada hora a Maracaibo. Eso hoy es prácticamente imposible. Y todo esto parte de un tema, de un modelo que le ha generado un cerco económico a la actividad privada. Pues y eso se traduce no solo en turismo, se traduce en el agro, se traduce en la ganadería, ¿no? El mismo ejemplo de Costa Rica te lo puedo colocar en el tema de la ganadería con respecto a Paraguay, por ejemplo. El ganado, el kilo de carne a 0.30 centavos en Venezuela, en Paraguay aproximadamente 3.30 dólares, 0.30 centavos de dólares, 3.30, y allá consumen 10 veces más carne que aquí. O sea, no es un tema, es un tema de un modelo que ha cercenado las posibilidades de vivir bien y vivir los venezolanos bien con un trabajo estable, con un trabajo decente. Pero a través de la empresa privada. de 30 dólares un kilo de carne, ¿quién la va a comprar aquí? 3.3. ¿Ah? 3 dólares con 30 centavos. ¿A dónde? En Paraguay. ¿No hay aquí? Aquí es 0.30, regulado. Ajá. Son precios regulados, lo que te quiero decir. ¿Cuál sería el precio ideal precio para la carne? El precio ideal debe ser aquel que el mercado, donde hay muchos competidores, lo estime, porque al final es donde el consumidor es fuerte, ¿no? Y eso es lo que no ocurre en Venezuela. En Venezuela lo que ha habido es un exceso de controles que al final lo que ha generado una escasez. Entonces esa escasez tienes un precio regulado, pero en la calle tienes un precio... ¿Los empresarios han aumentado sus actividades en Venezuela? No, los ¿O ha empresarios... aumentado lo que llaman el bonerismo? Claro que ha aumentado, la informalidad ha aumentado Ajá. muchísimo. Hoy, Carlos, cuando vemos que, por ejemplo, el parque industrial se ha visto reducido en más de un 70% en Venezuela en los últimos 18 años, y además esa capacidad instalada de 12.000 empresas industriales que habían, hoy apenas hay 4.000.
cuando, por ejemplo, hablamos de las cifras oficiales, todo el que engloba el sector privado, eran casi 600.000 empresas que había en el año 2007, cifras del INE, las últimas cifras del INE, porque aquí hay un oscurantismo con cifras de hace un par de años, en el 2014 hablábamos ya de 350.000. Eso es un holocausto a la empresa privada y en consecuencia un holocausto al empleo decente, al empleo formal y a un empleo bien remunerado, que es lo que tiende a producir la empresa privada. La situación del sector turístico, empleo, hace 10 años o hace 5 años y el empleo de este momento. Aproximadamente, por ejemplo, el sector que me toca éramos aproximadamente unos 250.000 empleos directos. Y ¿Hoy? No, hace 10 años. Ajá. Y eso daban un empleo indirecto en aproximadamente 1 millón. Hoy pudiéramos estar hablando de que el sector turismo específicamente está en unos 170.000 puestos de empleo directos y, bueno, y la proporción es del indirecto, ¿no? O sea, estamos hablando de un 40% de caída en el empleo del sector privado turístico, que además está contrapuesto con algunas políticas, porque no todo ha sido malo, también hay que aceptar. El gobierno nacional, este modelo político, ha fomentado el turismo con una gaveta turística que hubo para la generación de nuevos productos, de nuevos hoteles, de nuevos restaurantes. Pero bueno, das una viabilidad económica, pero por el otro lado quitas los incentivos fiscales, por el otro lado generas una gran cantidad de aumentos de salario que no van cónsonos con la realidad de la economía. O sea, ¿qué haces generando más hoteles si la hiperinflación te está comiendo? ¿Qué haces Hace poco no tomaron una medida sobre el IVA. Sí, bueno, fue una medida hasta diciembre, es una reducción del IVA, pero a veces pareciera que esas medidas las toman solo en periodos electorales, ¿no? Qué casualidad, bueno, pague menos por el IVA de aquí a diciembre. Está bien, son incentivos, tienes toda la razón. ¿Cómo beneficia a mí o al trabajador esa medida hasta diciembre, por ejemplo? Bueno, va a pagar menos impuestos por el producto que consuma, que compre el producto o servicio. El que pueda comprar. El que pueda comprar, siempre y cuando lo haga a través de un mecanismo electrónico, es decir, a través de una transferencia o de un pago en un medio electrónico, es decir, no usar efectivo. Esa es otra crisis. Es para proteger el efectivo. Correcto. Que tampoco hay efectivo. Bueno, recordemos que el único que imprime efectivo en este país es el gobierno nacional, es el ejecutivo. Y la realidad es que hoy hablemos con los camarógrafos, con el portero, no nos vayamos, y todos estamos sufriendo. Vaya a un cajero cuando te dicen que usted no puede sacar más. No existe el Palacio de la Moneda, no tiene papel. Esa es una buena pregunta que habría que hacerle a los voceros del Ejecutivo Nacional. Gracias, Ricardo. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.